Hace unos días, la copresidenta del Sínodo alemán, de nombre Irma, dijo que no estaba dispuesta, me imagino que ni ella ni los laicos que participan en el comité sinodal, no estaba dispuesta a que los obispos siguieran contando con el poder de vetar la aplicación de las conclusiones del sínodo, un poder que se estableció en la propia organización sinodal y que requería los 2/3 del voto de los obispos participantes. La verdad es que ese veto solo se ha utilizado en una ocasión. Solo en una ocasión se consiguió que 2/3 de los obispos se opusieran a una de las cosas que aprobó el sínodo. Y digo que solo fue en una ocasión porque a partir de ese momento modificaron sobre la marcha la regla de votación del sínodo y se decidió que todo el mundo tenía que votar a mano alzada para que su voto fuera público. Desde ese instante, los, entre comillas, valientes obispos alemanes, con muy pocas excepciones, se sometieron a lo que quería la mayoría, porque sabían perfectamente lo que les esperaba al regresar a sus diócesis de tipo críticas, acoso, manifestaciones o quizá, quién sabe, que saliera algo escondido en el armario. El caso es que desde ese momento se acabó lo del voto secreto, que primero era el reglamento del sínodo y segundo es lo normal en cualquier votación. Entonces la señora Irma, la copresidenta, quien manda, decidió que tenía que hacerse a mano alzada todo. A mano alzada es un estilo más propio de las dictaduras, bien sea la estalinista o la de Hitler. Bueno, pues ahora la señora Irma se ve que se ha cansado de eso de tener que levantar la mano en las votaciones, se ha cansado y le parece poco estético y ha decidido acabar con lo de la posibilidad de que los obispos puedan vetar cualquier aplicación de lo que ya se aprobó en el sínodo. La que manda, manda. Esto naturalmente deja a los obispos en un nivel de indigencia absoluta a la hora de llevar a la práctica su misión canónica de gobernar. Pero, sin embargo, no parece que haya sido suficiente para uno de los líderes de la juventud católica alemana, del sector gay. No sé si es que él es gay y líder o es que es un gay líder del sector gay. Bueno, el caso es que este joven de la diócesis de Münster, de nombre Lucas, ha decidido apostatar de la Iglesia y lo ha hecho público. Se va de la Iglesia, deja de ser católico porque, dice él, se siente, la palabra es suya, que conste, se siente impotente. Yo me imagino que se referirá con lo de la impotencia a que se siente frustrado y decepcionado. Bueno, el caso es que Lucas se va de la Iglesia, pero ha dicho que va a seguir trabajando. Lo de trabajar es un decir, bueno, que nadie se moleste de los que trabajan de verdad. Que va a seguir trabajando dentro de esa comisión de la diócesis de Münster de la que forma parte como líder católico. Es un líder católico al frente de los jóvenes católicos, pero ya no es católico. Y por supuesto, en la diócesis de Münster han dicho que estupendamente, que faltaría más y que ese trabajo seguirá viéndose remunerado con un generoso sueldo. Difícil de entender fuera de Alemania que una persona no pague el impuesto, la clave está ahí, que no pague el impuesto, que la declaren apóstata, que no la permitan, por ejemplo, celebrar un funeral por un familiar o cuando llegue la hora por ella misma, pero que sin embargo uno que es apóstata sí pueda estar al frente de los jóvenes católicos alemanes. Difícil de entender, claro que a lo mejor la cuestión está en de qué parte de la Iglesia te encuentras. Ahora bien, ¿por qué se ha ido Lucas? Dice él que se siente, vuelvo a repetir la palabra que es suya, impotente, que se siente frustrado. ¿Y de quién es la culpa? ¿Y qué hará la señora Irma, la copresidenta, que decide y manda? ¿Qué hará si no se sale con la suya?
si al final los obispos deciden que no van a ceder en lo de renunciar a la capacidad de veto? Seguramente sí van a ceder, pero bueno, supongamos que deciden que no van a ceder. ¿Y qué hará la señora Irma? ¿También se declarará apóstata y se marchará de la Iglesia? Lo de Lucas no es el primer caso. Ha habido otros antes y de personas con cargos importantes, incluso sacerdotes y hasta vicarios episcopales dentro de la Iglesia, que se han marchado frustrados, decepcionados. ¿Y de quién es la culpa? ¿De ellos porque pensaban que se podían conseguir cosas que es imposible que se consigan? ¿O de los que les engañaron y les alentaron a pedir esas cosas diciéndoles que, contando con el apoyo mediático que no les ha faltado y contando con el suficiente número de votos, se podía dar la vuelta a todo lo que hiciera falta en la Iglesia: moral sexual, sacramentos, incluso doctrina? ¿De quién es la culpa? Estamos ante una situación tan grave. Lo de Alemania es solo el principio, pero esto está generalizándose a pasos agigantados. Estamos en una situación tan grave que se está poniendo incluso en cuestionamiento la validez, la utilidad, no solo del sínodo alemán o del sínodo de la sinodalidad, sino de cualquier sínodo. El proceso de escucha es muy importante para la jerarquía. Es muy útil tanto para el Papa en los sínodos de antes, donde se escuchaba a los obispos, como en los nuevos sínodos donde se va a escuchar a obispos y laicos. Es muy importante para la jerarquía saber qué opinan los obispos o qué opina el pueblo de Dios. Es muy importante escuchar. La labor de escucha no hace nunca daño, dando por supuesto que esa escucha es representativa de todo el pueblo de Dios y no de una minoría ideologizada que se ha hecho con el control de las fases iniciales de ese proceso de escucha. La escucha es muy importante, pero todos deben de saber desde el principio, y digo todos, los que escuchan y los que quieren ser escuchados, todos deben saber desde el principio que hay cosas que no se van a cambiar, porque no se pueden ni se deben cambiar. A partir de ahí hablamos y escuchamos, pero repito, todos tienen que saber que hay cosas que no se van a cambiar. Ahora bien, si esto es así, ¿se debería de haber hecho la escucha tal y como se ha hecho? ¿O tendría que haberse puesto muy claro desde el principio cuáles son los límites de lo que es intocable? Por ejemplo, Sínodo de la Amazonía. Sínodo de la Amazonía, donde se pide por abrumadora mayoría la ordenación de los hombres casados. Bien, se pide eso en el Sínodo de la Amazonía. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que no se han ordenado los hombres casados ni para la Amazonía ni para ningún otro sitio. ¿Eso no ha generado frustración entre los que participaron en aquel sínodo? Seguramente sí. Es posible que algunos hayan dejado la Iglesia y no lo han publicado en su cuenta de Twitter, como ha hecho el joven gay alemán Lucas. Quizá porque no tengan cuenta de Twitter en la Amazonía. No lo sé. Algunas habrá. En cualquier caso, estamos ante un proceso que puede generar una frustración inmensa entre aquellos que esperan que van a conseguir unos cambios que no se van a producir. ¿Y si se produjeran? ¿Y si esos cambios en todos esos niveles que reclaman los alemanes, y no solo ellos, y si esos cambios se produjeran, pues quizá el joven Lucas dejaría de sentirse impotente, en el sentido de frustrado, quiero decir, y volvería a apuntarse a la Iglesia Católica, de la cual de alguna manera nunca se ha ido porque ha seguido trabajando para ella al frente de los jóvenes católicos y cobrando su sueldo. Bueno, quizá Lucas se sentiría muy contento y volvería a trabajar y a formar parte de la Iglesia Católica. Pero es que habría muchísimos otros que se sentirían destrozados, porque tendrían que elegir entre la fidelidad a Jesucristo
y la fidelidad a la que hasta ese momento habría sido la Iglesia de Jesucristo. Ya solo el hecho de plantearse esta posibilidad, la posibilidad de que se cambien determinadas cosas que no pueden ni deben ser cambiadas, ya solo la posibilidad de que esto se cambie está creando un dolor inmenso. Es indecible. Solo Dios sabe el dolor que está sufriendo tantísima gente, tantísimos católicos ante lo que está sucediendo y por la confusión que hay en este momento. Es que no saben y es que no se dan cuenta del dolor de tantos millones de católicos. Le pido a Dios que esta situación termine cuanto antes, pero también le pido, y todos los días lo hago, por aquellos que son responsables de esta confusión y de este dolor. Es posible que alguno de ellos ya, sinceramente lo digo, ya no crea en Dios, o no creen en Dios católico, o se haya hecho un Dios a su medida, o es posible incluso que piensen que no hay vida eterna, o que todo el mundo se salva, o que no hay juicio, o que la misericordia se ríe del juicio y puedes hacer lo que sea. Es posible porque ahora mismo es posible todo. Pero Dios existe. Y aquellos que han hecho sufrir a la gente, aunque ellos piensen que no, se van a encontrar delante de Dios que les va a pedir cuentas por el daño inmenso que están haciendo. Todos los días, de verdad, pido por ellos. Pido por ellos, pido por la Iglesia y pido por todos los que sufren. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.